Hola, esto es NTV Info. Mi nombre es Carlos Bedoya y hoy vamos a analizar otra de las medidas extremas de Donald Trump, esta vez de la mano del magnate sudafricano y hoy alto funcionario estadounidense Elon Musk. Se trata del cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que tenía un presupuesto anual de 42.800 millones de dólares para programas de desarrollo, ayuda humanitaria y otros asuntos en más de 100 países. Más allá de facilismos, posturas ideológicas y grupos de interés, ¿cuál será el impacto del desmantelamiento del 43% de la ayuda humanitaria mundial que representaba USAID? Para responder esta pregunta y otras cuestiones que tienen que ver con el cierre de USAID, nos acompaña el experto en desarrollo y cooperación internacional, Asier Hernando. Empezamos. Bienvenido, Asier. Bueno, solo decir que Asier Hernando es profesor de cooperación y desarrollo en universidades de Perú y también de España. Ha trabajado 20 años en programas y proyectos de cooperación internacional en Angola, Honduras, Bolivia, Colombia y Perú. Ha sido director regional durante muchos años de Oxfam para América Latina y el Caribe y actualmente es codirector de ACAP-ACAP, organización especializada en decolonización de la cooperación, y también es copresidente de la red de ONGs EULAT y miembro del Consejo Directivo de la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática. Asier acaba de publicar un muy interesante artículo sobre este tema en el diario El País de España, donde él es columnista habitual. Este artículo se llama, y lo recomendamos, lo pueden buscar en Google o en cualquier buscador, Cierre de USAID. Preparémonos con urgencia para un mundo más tenebroso. Y en este artículo, Asier afirma que el cierre de USAID es un terremoto sin precedentes que deja en riesgo de muerte a todo el sistema de cooperación internacional. Bueno, con esta afirmación comenzamos, Asier, y primero lo primero. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del sistema de cooperación internacional, el sistema mundial de cooperación internacional, y qué peso y rol tiene o tenía USAID en él? Hola Carlos, es un gusto estar aquí con ustedes, estoy muy contento. Entonces, bueno, comienzo por la cooperación internacional, ¿no? La cooperación internacional es el tejido, el mecanismo que hemos tenido la capacidad de crear a nivel internacional para canalizar la solidaridad internacional entre los diferentes países, ¿no? Este es defectuoso, tiene muchas taras, yo soy una de las personas que insisto mucho en que esto tiene que cambiar, pero es el que tenemos a día de hoy y es el tejido de relaciones entre países, entre empresas, entre ONGs internacionales que ha servido también para contribuir al desarrollo de muchos países, de muchas comunidades y para poder responder a las diferentes respuestas humanitarias a nivel global. Un año especialmente necesitado, dado que es el año que se recuerda donde más respuestas humanitarias se están teniendo. Estamos en plena crisis humanitaria brutal, con refugiados, desplazados, efectivamente. ¿Y qué peso y rol tiene USAID en él? O sea, ¿de qué tamaño es lo que está pasando, ¿no? El rol de USAID, fíjate que Estados Unidos no es un país especialmente solidario, ¿no? Es mucho menos solidario que otros países. Solo da para desarrollo de terceros países el 0,24% de su presupuesto, que no es tanto, ¿no? Recuerda que hay un compromiso por parte de los países de la OCDE a llegar al 0,7% de su presupuesto. Estados Unidos es uno de los países del mundo que en términos relativos menos dinero destina al apoyo de otros países, ¿no? 0,24% del PBI. 0,24% del PBI, así es. Ahora bien, ese 0,24
Estados Unidos, suponiendo el 20% de la economía global, supone unos montos muy grandes. Son cerca de 40.000 millones y es alrededor del 43% del presupuesto destinado a respuestas humanitarias a nivel global. O sea, es bastante, digamos, es casi la mitad de la ayuda humanitaria internacional que está siendo volada de un plumazo, como tú señalas, y con algunos argumentos que a mí me han llamado mucho la atención porque han venido desde el propio Estados Unidos. Elon Musk, que lo mencionamos en la introducción, que es ahora un funcionario, jefe de una oficina encargada de recortar varias otras oficinas estatales de Estados Unidos, señala que USAID era una lata de gusanos, entonces como es una lata llena de gusanos hay que botarla toda. Trump ha dicho que es una corrupción tan grande que es histórica, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esto? ¿Y qué opinas además de la forma del cierre, ¿no? Yo creo que la forma ha sido tremendamente humillante, ¿no? Bueno, valga decir que yo era uno de los críticos con USAID. De hecho, la ONG donde yo trabajaba no recibía recursos de USAID precisamente porque éramos críticos con algunas de sus prácticas, ¿no? Ahora bien, ¿no? Es una agencia de cooperación tan grande que también hacía otro montón de trabajos que eran tremendamente necesarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Es que el cierre de USAID supone que 95 millones de personas se van a quedar sin salud a nivel global, ¿no? O supone que 23 millones de niños y niñas se van a quedar sin educación. Hay en países de África y hay en países de Asia donde el Estado, donde prácticamente no hay Estado, como en países como Chad o como Sudán, que el rol de la cooperación de Estados Unidos es especialmente importante, ¿no? Y yo en lo primero que creo que tenemos que pensar son en el sufrimiento que le va a generar a esas personas. Se han dado situaciones realmente dramáticas, ¿no? Como niños haciendo fila en diferentes países de África para recibir sus vacunas contra la tuberculosis y en mitad de la fila decir que tienen prohibido repartir más vacunas y se han tenido que ir a casa, ¿no? Lo mismo ha pasado con los medicamentos contra el VIH, ¿no? Entonces ha sido humillante, ha sido cruel, ha sido muy cruel hacia el personal de USAID, que como en toda agencia había muchísima gente bien intencionada y muchísima gente que hacía muy buen trabajo, ¿no? 10.000 trabajadores, ¿no? Y trabajadoras Eran que 10.000 harían la calle. trabajadores, ¿no? Y a todos los que estaban trabajando fuera de Estados Unidos se les ha dicho que en un plazo de 3 días tenían que sacar a sus hijos del colegio y regresar a Estados Unidos sin trabajo y sin nada, ¿no? Entonces, Pero un juez norteamericano, el juez Nichols, ha suspendido temporalmente el despido, ¿no? Y eso ha originado un montón de reacción de parte de Trump, ¿no? Pero ha suspendido temporalmente, entonces, bueno, veamos, ¿no? En realidad, la medida de Trump no es un cierre, es una suspensión de 90 días de las operaciones para evaluar y tal, pero han retirado la web, han cerrado la cuenta de Twitter, ahora que se llama X, han quitado el logo, así, la imagen potente, ¿no? El logo arrancándolo del edificio en Washington de USAID, ¿no? O sea, como diciendo, esto se acaba, o sea, esto de suspender 90 días es realmente para la tribuna y además porque creo que el Congreso tiene que señalar, ¿no? El cierre final. ¿Tú cómo valoras esto? ¿Habrá vuelta atrás o no? Todo indica que no hay vuelta atrás, Carlos. La situación ya no se va, o sea, el personal ha sido despedido. Una parte importante del personal ha sido despedido, a pesar de esta medida del juez, que es un porcentaje muy pequeño del personal. Una parte importante del personal ha sido despedido. Han tenido que dejar sus oficinas en prácticamente todos los países, ¿no? Pudieron entrar a las oficinas en Estados Unidos, o sea, el lunes no pudieron entrar. Los alimentos de ayuda humanitaria que Estados Unidos estaba proveyendo se están pudriendo en los hangares a día de hoy, ¿no? Entonces, todo indica que está siendo un cierre con muchísimo dolor a muchísimos millones de personas en diferentes partes del mundo. Hay una figura que se me viene a la mente, una imagen o una alegoría, tú la has mencionado de algún modo y ahorita la estás poniendo sobre la mesa, que tiene que ver con los principales afectados. Tú me hablas de, bueno, una línea de afectados. Primero comenzaste con niños, niñas que van a morir y personas súper vulnerables que van a morir en distintos países del sur global.
¿no? Luego también has hablado de trabajadores, me imagino que hay ONGs, organizaciones locales que van a desaparecer y varias cosas que van a pasar. Pero la figura es que esto lo deciden dos personas y atacan dos personas, dos oligarcas, ¿no? Dos oligarcas blancos, dos oligarcas con mucho poder, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta figura? ¿Es cierto esto que dos oligarcas están decidiendo la muerte de niños en África? ¿Cómo? Han sido dos oligarcas en un fin de semana, ¿no? De hecho, puedo ir más allá, ¿no? Han sido dos oligarcas en un fin de semana apoyados por muchos jóvenes de 20, 22 años, que son los que han firmado las cartas de despido. Hay un artículo en The Guardian muy, muy bueno que explica eso, ¿no? Entonces, sí, estas son las personas que están generando a día de hoy que mueran millones de personas. Esta es la situación, ¿no? Yo reflexioné, Carlos, para escribir este artículo, ¿no? Porque yo era consciente también, lo he visto en Haití, cuando lo he visto desde Haití, cuando la ayuda humanitaria de Estados Unidos era arroz podrido proveniente de Estados Unidos. Yo he visto esas prácticas por parte de Estados Unidos también, ¿no? He visto prácticas de Estados Unidos en Colombia que no son aceptables, ¿no? Entonces, yo puedo comprender las personas de América Latina que digan, bueno, sin Estados Unidos y sus prácticas de USAID se va a estar mejor, ¿no? Creo que su análisis es equivocado. Las prácticas que no nos gustan de Estados Unidos posiblemente continúen con USAID o sin USAID. Lo que va a desaparecer son el trabajo que hacía necesario para muchas crisis humanitarias a nivel global y para muchas personas en situación de vida o muerte, y esta ayuda les era fundamental. Es esa la que va a desaparecer y posiblemente la que no nos gustan va a continuar. Claro, te estás refiriendo a esta reflexión también de muchas organizaciones, de organizaciones sociales y políticas que veían en USAID como un elemento de desestabilización política de gobiernos de izquierda o de gobiernos no sé, con un carisma social o popular, ¿no? Entonces, que veían a la USAID como un brazo de la CIA. Eso también se ha dicho en Estados Unidos. Entonces, había un rechazo y de pronto en estas organizaciones, personas, movimientos, hay como decir, bueno, se van, qué bueno, que ya no va a estar presionando políticamente, pero Trump ha anunciado la creación de un fondo soberano multimillonario, me imagino que tiene que ver con este cierre, y que señala, además que va a competir con fondos de inversión, algo que no es, digamos, bastante habitual, donde va a poder incluso interferir en el precio o influenciar en el precio de commodities y tal, en el tema económico, pero también en el tema político. Lo he dicho expresamente. O sea, voy a presionar con este fondo políticamente. Tú estás señalando la crítica de que USAID era un brazo armado de la CIA o un brazo, digamos, financiero de la CIA, no sé, armado, un brazo financiero de la CIA para desestabilizar determinados gobiernos. Eso si leemos bien, va a continuar o va a tener una forma mayor con este fondo soberano y otros mecanismos. Lo que se va es la ayuda humanitaria, lo que se va es los programas alimentarios, el tema de tal ilegal o toda esta estructura estatal que ayudaba a construir Estados Unidos en los demás países. Yo creo que como todo, nada es blanco y negro, ¿no? Con 40.000 millones de dólares estoy seguro que había malas prácticas, yo alguna de ellas he visto, pero también había otras muchas que eran muy necesarias. Estados Unidos jugaba un rol y era parte de su soft power, ¿no? Jugaba un rol en mantener muchas de las estructuras públicas a nivel internacional. Era un financiador fundamental de ONU-SIDA, de la OMS, de diferentes instituciones de las cuales todos y todas nos beneficiábamos, ¿no? Entonces, eso también era Estados Unidos, ¿no? Y eso era importante para la gobernanza global, no lo olvidemos, ¿no? Entonces, no tener eso nos deja un vacío de institucionalidad global que va a ser grave, ¿no? Que va a ser grave y que lo van a sufrir quienes más sufren, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que me inquieta y eso es un poquito lo que veo que va a hacer un mundo con mucho más zozobra, ¿no? Entonces, y eso es lo más importante para mí ahora, ¿no? Este mundo con más zozobra porque nadie tiene, ningún otro país tiene la capacidad de poder cubrir
los huecos que Estados Unidos va a dejar en el mantenimiento de la estructura pública global, ¿no? Y la institucionalidad global, que definitivamente tenía que cambiar, pero un mundo sin ella definitivamente va a ser mucho peor que un mundo con ella. Y esto puede, tú señalas que esto es un terremoto, así lo expresas tal cual en tu artículo. ¿Tú crees que otros países, un terremoto en el sistema de cooperación, crees que otros países van a seguir el ejemplo de cerrar o reducir su ayuda humanitaria o la cooperación internacional? Yo creo que solo con el hecho de que Estados Unidos decida retirar su ayuda ya es gravísimo en muchos países, como Chad, como Afganistán. Miles de mujeres profesionales de Afganistán se quedan sin trabajo y todos conocemos el contexto que ahí se da. Entonces, pero pasa en Chad, en Sudán, en muchos países africanos, ¿no? Entonces, eso per se ya es gravísimo solo con los recortes de Estados Unidos, pero no solo son estos, ¿no? La Unión Europea ha decidido recortar un 30% su ayuda, Bélgica un porcentaje similar, está el caso de Suecia, está el caso de Suiza, está el caso de Francia, ¿no? Y al final, lo que hay detrás de todo esto, Carlos, es que se está poniendo en cuestión la misma idea de la solidaridad, de la importancia de la solidaridad. De hecho, está viendo como un realce de la idea de la crueldad, ¿no? De la crueldad frente a la solidaridad, ¿no? Y yo creo que un mundo con solidaridad funciona mucho mejor que un mundo con crueldad, como estos dos plutócratas están diciéndonos una y otra vez. Y en ese aspecto, ¿qué otros fondos se han retirado? Estados Unidos ha retirado otros fondos, ha congelado, se ha ido de la OMS, ha cuestionado OMC. ¿Qué otros fondos ahí son de Bueno, resaltar que se está retirando? ya se fue de la UNESCO, ¿no? Se ha ido de la OMS, ha dejado prácticamente sin recursos a ONU-SIDA. UNICEF está teniendo unos recortes que no había tenido en su historia, ¿no? Entonces, Naciones Unidas prácticamente le está, muchos de los apoyos que estaba dando a Naciones Unidas los está retirando. Ha congelado los fondos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, en pleno, bueno, se ha señalado que va a sacar a toda la gente de Gaza y va a poner una riviera, ¿no? Va a construir ahí algo. Entonces sí, es bastante complejo esto de, o sea, no solo es USAID. No solo es USAID, y quien piense que otros actores globales muy poderosos lo pueden sustituir, eso es mentira, ¿no es cierto? No es su agenda, no tiene ese interés, te lo puedo asegurar, ¿no? Ni China ni Rusia van a cubrir el vacío de Estados Unidos para nada, ¿no? Su forma de ejercer liderazgo es otra, ¿no? Y va a seguir siendo otra, ¿no? Y eso va a ser así, y al final es que no está solo Estados Unidos, ¿no? Y esta solidaridad es fundamental, entre otras cosas, ¿no? Para poder contribuir cuando los países están siendo atacados internamente muchas veces por fuerzas, por fuerzas autoritarias, ¿no? Y el rol de la comunidad internacional, que ha sido siempre fundamental para eso, y el rol de la solidaridad ante catástrofes ha sido fundamental, y el rol, pues yo te pongo el ejemplo de Honduras, un país consecuencia de la corrupción y de una élite económica tremendamente irresponsable que le tenía a su pueblo, lo tenía machacado y lo continúa teniendo machacado. Allá, quien financiaba a los fiscales para que hagan el trabajo de derechos humanos era Estados Unidos, ¿no? O era la Unión Europea, ¿no? Claro. Esa ayuda para pagar jueces, para pagar fiscales, para pagar sistemas de salud, que muchas veces venía de la cooperación, porque teníamos élites económicas que manejaban sus países con total irresponsabilidad, ya no se va a dar. No, eso es tremendo, y aprovecho ya que has mencionado a China y a Rusia, tú señalas que en realidad esto es como, yo lo interpreto así, ¿no? Como un boomerang, y que Estados Unidos se está disparando al pie, y que China y Rusia celebran. ¿A qué te refieres con eso? Mira, a mí me es irrelevante si Estados Unidos se dispara al pie o no primero, ¿no? Me es irrelevante. Yo sí tengo un interés especial en que tengamos una gobernanza global, ¿no? Que pueda hacer que podamos avanzar, ¿no? Hacia un mundo con menos pobreza y con menos sufrimiento, ¿no?
Soy consciente que ese mundo es complejo, que está lleno de intereses, lleno de visiones diferenciadas, ¿no? Donde Estados Unidos juega un rol importante, ¿no? Con muchas cosas que no me gustaban, pero contra muchas cosas que eran necesarias, ¿no? Manteniendo esta estructura global, ¿no? China y Rusia, que no tienen ningún interés en mantener esta estructura pública global a día de hoy, que es definitivamente requería de una reforma, ¿no? Estábamos muchos trabajando, como tú bien sabes, en esta reforma. Se estaban dando pasos hacia esta reforma, pero solo se puede decolonizar una cooperación si hay cooperación. Si no hay cooperación, no se puede decolonizar nada, ¿no? Y ese es un problema grave que enfrentamos a día de hoy. Ahora, esta ha sido una medida, tú le llamas cruel, racista también, y bastante colonial. Siendo una medida tremendamente, ha sido cruel, ha sido egoísta y ha sido tremendamente colonial. La lógica de este gobierno de Estados Unidos de velar solo y únicamente por sus intereses, ¿no? Es tremendamente colonial, así funcionaba la colonia, ¿no? Entonces va completamente en contra de nuestros valores y de lo que luchamos, ¿no? Yo creo que hay dos luchas que hay que tener en paralelo ahora. Hay que tener una lucha en el norte por defender la idea de la solidaridad, ¿no? No solo la solidaridad, sino algunos creemos que tiene que haber una reparación, porque es que muchas de las causas de la pobreza ahora en muchísimos países en África tiene que ver por cómo fue su proceso de decolonización, ¿no? Donde las fuerzas occidentales están muy involucradas, o tiene que ver consecuencia del cambio climático que los países africanos no han provocado. Ha sido provocado por lo que han contaminado los países del norte, ¿no? Entonces, muchos creíamos que no solo tiene que haber solidaridad, sino que tiene que haber reparación, ¿no? Entonces, hay que defender eso nuevamente ante estas fuerzas crueles que están viniendo en muchos países del norte global, y no solo, está también Milei, ¿no? Pero creo que a su vez la cooperación que tengamos tenemos que conseguir que se decolonice, que no sea eurocéntrica, que sea respetuoso con las comunidades locales, que puedan elegir estas comunidades sus destinos y qué es lo que requieren, ¿no? Entonces, es una doble estrategia que tenemos que tener a partir de ahora, Carlos. ¿Tú crees que este cierre de USAID ponga en jaque a todo el debate de colonización de la cooperación que venía avanzando? Yo creo que nos obliga. Lo que queremos es lo contrario a lo que está viniendo desde Estados Unidos en estos momentos. Lo que queremos es lo contrario. Y el ver lo contrario en el espejo te ayuda a saber lo que quieres hacer y dónde quieres estar, ¿no? Entonces, pero nos toca unirnos, nos toca trabajar con más fuerza, nos toca empujar esta agenda desde mucha gente del sur global que estamos empujándola, pero mucha gente del norte también. Y nos toca estar juntos y es parte del esfuerzo que estamos haciendo. Claro, que le va a dar argumentos a los detractores, las detractoras que decían, ¿para qué se meten en ese debate? Ahorita se acaba la cooperación y no va a tener que debatir, y lo más importante es otra cosa, es el tema de que la ayuda sea efectiva y tal, pero no veían con buenos ojos este debate de colonización. Entonces son argumentos para decir, cuidado, que siguen discutiendo eso y le van a cerrar más las ayudas o los fondos, ¿no? Mira, ¿Crees que eso puede hacer? me encantaría que hayamos tenido tanta influencia que estén cerrando esto por nosotros, pero es otra ingenuidad más de tantas que se está escuchando últimamente, Carlos. Bien, para cerrar, Asier, entonces, haciendo un resumen, ¿cuál es el impacto del cierre de USAID, digamos, para que, sobre todo, nuestro público, que son más personas progresistas, de izquierda, que ven este programa, puedan entender cuál es la magnitud de esto que está pasando? Un resumen, en pocas palabras, ¿qué implica este cierre de USAID? Deja tocada de muerte la cooperación internacional como la entendíamos a día de hoy, también la cooperación internacional más progresista que apoyaba muchos de nuestros movimientos y organizaciones, ¿no? Deja tocada de muerte esta, ¿no? Deja tocada de muerte la misma idea de la solidaridad entre los pueblos, ¿no? y de la reparación, y supone millones de personas que merecían vivir igual que nosotros y que les está condenando a la muerte, sobre todo las mujeres, las que más afectadas se están viendo, y deja en una situación de enorme vulnerabilidad a una parte importante de los grupos excluidos con quienes está siendo especialmente cruel, como las diferentes organizaciones
LGTBIs de muchísimos países a quienes Estados Unidos también financiaba, ¿no? Los programas contra el SIDA que Estados Unidos también financiaba. Muchos de los colectivos más vulnerables se ven ahora tremendamente expuestos y casi, igual esto, pero están llamando casi una cacería hacia ellos, ¿no? Y eso es de una crueldad tremenda y yo creo que nadie progresista, nadie de buen corazón puede estar contento por eso. Bien, Asier, creo que ha quedado claro lo que implica el cierre de USAID. No se trata de reducir a un facilismo y decir, bueno, se cerró el arma de influencia de Estados Unidos, sino más bien esa continúa con otros métodos, sino es todo un sistema de cooperación internacional se pone en jaque con el retiro casi del 50% de lo que es la ayuda humanitaria, ¿no? Y que eso implica pues vacunas, antirretrovirales y un conjunto de acciones que han quedado paralizadas, porque va a cerrar muchísimas cosas y programas en el mundo por esta medida que tú llamas cruel, ¿no? Y que efectivamente así has demostrado. Te agradecemos, Asier. No sé si quieres agregar algo más. Yo creo que eso es todo, Carlos. Gracias. Bien, bueno, muchas gracias, Esther. Seguiremos conversando sobre este tema porque todavía hay bastante más que sucesos que ver. Vamos a ver si el Congreso norteamericano también avala esto, aunque tiene una mayoría republicana por el momento, pero vamos a ver cómo sigue este proceso y seguiremos conversando. Muchísimas gracias, Asier, y amigos, amigas, amigues. Nos pueden ver todas las semanas, suscríbanse al canal y con ustedes será hasta una próxima entrevista.